Les recuerdo que los próximos 15 y 16 de octubre se llevarán a cabo las primeras jornadas virtuales de ginecología y obstetricia FASGO, en reemplazo del Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia, que como ustedes saben, ha debido ser postergado para el año próximo. Embarazo, preguntas frecuentes, respuestas basadas en la evidencia. Por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a compartir contenidos como puede ser la preeclampsia, la hipertensión arterial, colestasis gravídica, parto prematuro, etc. Son patologías muy graves que acaparan nuestra atención, para la cual tenemos que estar evidentemente preparados y actualizados. Afortunadamente no son las más frecuentes. Lo más frecuente en el consultorio, las preguntas de todos los días, son preguntas de la embarazada, refiriéndose a cómo debe ser el cuidado en su embarazo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué deben hacer. No siempre contestamos con respuestas basadas en la evidencia científica. Es por eso que hemos decidido realizar esta transmisión virtual hoy, para que todos nos enteremos de las novedades, de las cosas ya sabidas, pero científicamente comprobadas, y de las nuevas, las que tenemos a nuestra disposición para contestar a la embarazada cuando nos pregunta. Agradecemos especialmente al Laboratorio Andrómaco, para su producto Dermagloss Delicada Fragancia, el haber patrocinado esta transmisión. Vamos a comenzar con la transmisión. Les voy a presentar a quien será el moderador de la misma, el doctor Miguel Ángel Fernández. El doctor Fernández es especialista en tocoginecología y climaterio. Es máster en climaterio de la Universidad de Madrid. Es miembro fundador y de la comisión directiva de la Asociación de Menopausia y Andropausia. Tengo el gusto de que me acompañe en la comisión directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bariloche. Es médico de staff del Servicio de Obstetricia del Instituto Materno Infantil de San Carlos de Bariloche. Los dejo con el doctor Fernández para que haga la presentación y los temas de todos los disertantes. Adelante, Miguel, gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias por la presentación. Bueno, le doy bienvenida a este nuevo webinario, que es el número 17, bien, donde vamos a hablar del embarazo, preguntas frecuentes y respuestas basadas en la evidencia. Bien, agradecemos a FASGO la oportunidad de hacer este webinar, y en especial al Laboratorio Andrómaco con su producto Dermagloss. Los invitamos también para que en el chat privado hagan todas las preguntas que tienen para nuestros disertantes, porque hoy el tema es bastante de uso cotidiano. En las consultas que nosotros tenemos de nuestras pacientes, son preguntas que a veces no sabemos de qué manera poder contestar. ¿Bien? Bueno, vamos a contar con el doctor Roberto Gianni como disertador, la licenciada Laura Nores y la profesora Natalia Díaz. ¿Bien? También los invitamos a que de a poco nos vayan diciendo de dónde nos están viendo. Ya estamos viendo que están entrando colegas de toda la provincia, de varias provincias, e incluso de otros países. ¿Bien? Bueno, vamos a dar comienzo, vamos a empezar con la primera disertación. Invitamos al doctor Roberto Gianni, que nos va a hablar de mitos y realidades sobre el embarazo. El doctor Gianni es médico especialista en ginecología y obstetricia, docente de la segunda cátedra de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, ex jefe de guardia de obstetricia del Hospital Fernández, miembro titular de SOGIVA, miembro titular de la Comisión de Violencia Obstétrica de FASGO, director de la sección de obstetricia crítica de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, AMA. ¿Bien? Bueno, Roberto, te dejo a vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a compartir la pantalla. Así comenzamos a charlar un poquito del tema que nos compete. Primero quiero agradecer, como estamos haciendo todos, a FASGO por su invitación, a la doctora Cingolani, que con muchísima paciencia nos ha permitido a todos charlar de estos temas. Y a Matías, que es el gurú técnico que nos ayuda en todos. Bueno, vamos a ver, todo lo que yo voy a contarles hoy está basado en la evidencia, todo está avalado por las sociedades internacionales, por la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, por la OMS, por sociedades madre que son FASGO, SOGIVA
y todas las sociedades a nivel local. Vamos a hablar un poquito lo dividí en 5 temas que van a ser muy rápidos. Disculpas les doy por la velocidad que va a tener esto, pero había que poner mucho en poco tiempo. Estos son los temas dentro de toda la cantidad increíble de cosas que la mujer embarazada nos pregunta a diario, y muchas de ellas no tienen que ver con cómo usar el tranexámico, sino con cosas cotidianas, como decía antes Patricia y bien comentaba el doctor Fernández. Vamos a empezar, y les pido a los que les interese esto, que saquen fotos de las pantallas, porque esto me ha llevado tiempo elaborarlo. La verdad que es muy interesante porque es muy conceptual y sirve. Primero, la embarazada quiere saber, y creo que es importante poder darle una idea clara de dónde está parada y qué va a ocurrir en cada consulta. Por eso, en 4 placas les voy a contar todo lo que ocurre durante un embarazo, que es lo que yo transmito a mis pacientes cada día en el consultorio. Primero, hay que hacer una muy buena historia clínica, no olvidarnos, por supuesto, de eso básico, y comenzar con el control obstétrico. En la segunda consulta ya vamos a pedir las primeras imágenes. Recuerden, primera ecografía, semanas 7 a 8, un laboratorio completo con todo un perfil de la paciente a nivel de tiroides, todo lo que es antecedentes de infecciones, grupo IRH, control ginecológico, revisar las mamas de la embarazada, que casi ningún obstetra lo hace y es muy importante hacerlo, y acordarse que las consultas deben ser en obstetricia cada 3 semanas, un máximo cada 4 semanas, pero lo ideal cada 3 semanas para permitir hacer diagnósticos adecuados durante el control obstétrico. Seguimos avanzando, ya comenzamos a partir de la semana 11 a 14 con los estudios prenatales, y durante el inicio del embarazo, de la transferencia nucal y el perfil biofísico. Llegando al embarazo, semana 20, hacemos un escáner fetal con Doppler arteriouterina, y a la 22-24 hemos incorporado todos en la rutina de la atención de la embarazada un ecocardiograma fetal. Muy importante hacerlo para descartar patología cardíaca en nuestro feto. Vamos avanzando, llegamos a la mitad del embarazo, curva de tolerancia oral a la glucosa, y nosotros tenemos la forma de hacerlo, que son 2 determinaciones divididas en 2 horas, no como pretenden hacer en otros laboratorios, que dan 4 o 5, nosotros necesitamos solamente 2 en obstetricia. Después hacemos un scan fetal, como dijimos, llegamos al final del embarazo con una rutina final con coagulograma, con hisopado para estreptococo, última ecografía para determinar cómo está el feto ubicado, y terminaron los controles de la obstetricia. Con esto le presentamos a la paciente en 3 placas qué va a ocurrir con ella. Vamos a avanzar ahora con los siguientes temas. Y vamos a hablar de piel y embarazo. Parece un tema banal, sin embargo es algo de consulta permanente, más ahora que va a empezar el tiempo de más calor y la exposición al sol. El fotoenvejecimiento es una de las patologías más severas que ocurren en nuestras mujeres embarazadas y en todos en general. Y sabemos que la piel es un órgano muy grande, de los más grandes del cuerpo humano. En un adulto en general tiene 2 metros cuadrados y pesa 5 kilogramos la piel que nos recubre el cuerpo, y se distiende hasta 10 veces de su superficie en el embarazo. Puede haber enormes cambios de la piel durante el embarazo. Piensen que tiene que distenderse para albergar el útero gestante, y hay gran cantidad de enfermedades que pueden estar previas a la gestación, que se exacerban por el embarazo, o enfermedades que aparecen a consecuencia de la gestación. ¿Qué ocurre en estos cambios? La pigmentación. Sabemos que la hormona melanocito dispersante está estimulada por las hormonas del embarazo. Puede haber hiperpigmentación, manchas en la piel, melasma gravídico, que es una de las patologías más frecuentes en la cara, es la mancha en forma de antifaz que ocurre en una exposición solar. Acné, muchas embarazadas se quejan de que han comenzado nuevamente con un acné muy importante, eritema palmar, prurigo del embarazo y pemfigoide gestacional. Y lo que ocupa la atención de la mujer en el embarazo en cuanto a la piel, más importante, es las estrías de distensión o vergeture. Las estrías son aquellas lesiones o que ocurren durante el embarazo, a partir generalmente de la semana 20 en adelante. Son pequeñas marcas como placas lineales, de coloración primero rojo vinoso, y luego cuando cicatrizan son blanco nacaradas, y ocurren por alteración de la fibra de elastina y colágeno en la piel, por la distensión brusca, en este caso en el embarazo, pero también hay mujeres jóvenes que han tenido variaciones importantes en su peso, patología endocrina, cambios hormonales, y son también llamadas estrías de distensión. Son perpendiculares a las líneas de tensión de la piel. ¿Por qué ocurren? Porque se rompe el tejido conjuntivo, se lastima. Hay que explicarle a la mujer embarazada que la piel se lastima y esas estrías son luego indelebles, o sea que son marcas
que no se van a ir nunca, se pueden disimular pero no irse. Por eso lo importante es la prevención y el tratamiento en agudo de la lesión. Se instalan siendo 2 fases, dijimos, la primera etapa es rojo vinosa, la segunda es blanco nacarada. ¿Cómo se evita la formación de estrías en el embarazo? Primero y fundamental, evitar un exceso en el aumento de peso en la gestación, hacer actividad física para que la musculatura abdominal se mantenga tensa, y el uso de cremas hidratantes como prevención de la distensión excesiva de la piel y para permitir la elasticidad que se ha ido perdiendo. En la etapa crónica tratamos la hipotrofia del tejido conectivo dérmico y la atrofia epitelial. En la etapa aguda se va a atender la reacción inflamatoria que tiene consecuencia con esto. Se han diseñado enorme cantidad de diferentes cremas, la mayoría tienen vitamina A y E, se puede utilizar también aceites, loción de aloe vera, aceite de oliva, crema de cacao. Hay una cantidad enorme de productos en el mercado, hay que fijarse que sea un producto noble, de una marca conocida, para evitar contaminación con parabenos. Ya vamos a hablar un poquito de la contaminación que puede haber en el medio ambiente. Pero es importante que la mujer embarazada entienda que no debe aumentar excesivamente el peso, hacer actividad física y lubricar bien la piel para evitar las estrías. ¿Dónde se colocan las cremas? En la zona de la piel de las mamas, en la zona del abdomen y en la zona de lo que se llama silla de montar, que es la cara externa de los muslos. Son las zonas más importantes. ¿Qué pasa con el melanoma, que es una patología que no tenemos en cuenta y que puede existir en la mujer embarazada? Aparece una en 1000 gestaciones, está en tercer lugar atrás del carcinoma de cuello y de mama, pero es una patología que si nosotros no la diagnosticamos, la paciente puede cursar toda su gestación sin tener un tipo de diagnóstico al respecto. El melanoma puede hacer metástasis en forma muy ocasional en la placenta o en el ovario. Entonces, ¿qué se debe hacer en general para toda persona, y sobre todo en nuestro caso en las embarazadas, para la prevención del fotoenvejecimiento, exposición a la luz solar, a los rayos UV y prevención de melanoma? Esta es una recomendación de la Red Australiana de Cáncer que dice evitar la exposición directa a la luz solar, los horarios que todos conocemos que son de más riesgo, ropa protectora, pantallas solares con un factor de protección solar en la población general de 15 en adelante y la embarazada de 50 en adelante, utilizar estructuras, estar debajo de la sombra, en general durante las horas pico del sol, brindar a los niños protección solar, desaconsejar el uso de camas solares, sustancias bronceadoras y lámparas bronceadoras en la embarazada. Siendo que las prevenciones de la Sociedad Argentina de Dermatología coincide en estas determinaciones: evitar exposición solar, no exponer al sol. Hay gente que lleva un bebé de 6 meses a 1 año a la playa, cosa que sabemos que es muy perjudicial porque no tienen protección y eso está fabricando un cáncer de piel en el futuro. Protección solar, indumentaria adecuada, ropa liviana, colores claros, para que pueda la paciente estar más expuesta en esos horarios. Seguimos adelante, vamos con el tercer punto que quería comentarles. Estuve en una charla el año pasado en el Congreso Europeo de Perinatología de un grupo muy interesante de Barcelona, un grupo catalán, que trabajan sobre contaminantes químicos ambientales. Ahí tienen arriba a la derecha el nombre de la asociación y después les voy a pasar un sitio web muy interesante con recomendaciones para darle a las pacientes embarazadas. ¿Qué pasa con esto? O sea, la Unión Europea ha diseñado o ha diagnosticado que convivimos con más de 140.000 sustancias químicas artificiales que pueden ser nocivas para la salud. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación o nuestro compromiso? Reducir la exposición a agentes ambientales tóxicos, y es un área crítica de intervención para nosotros, los obstetras, ginecólogos y otros profesionales de salud reproductiva. ¿Qué se debe evitar? Exposición a estas sustancias y otros factores estresantes, que es constante, y es importante que la embarazada le expliquemos que debe estar en una especie de burbuja de protección. Ahora se habla tanto de burbuja con la epidemia de COVID, pero si una embarazada le explica que debe cuidarse de la etapa preconcepcional hasta la etapa del parto, eso va a hacer una gran diferencia en la salud del niño por venir. Esta es la página que les mencionaba, les pido que la fotografíen porque está muy interesante, y aquí hay un resumen de todo aquello a lo que estamos expuestos permanentemente sin tenerlo en consideración. Todos los plaguicidas, los organoclorados, organofosforados, compuestos industriales, los bifenilos, todo lo que se utiliza para ahumar los alimentos, los hidrocarburos que se utilizan en esa cocción, botellas y envases de plástico que tienen bisfenoles, revestimientos de latas de conserva,
sustancias retardantes de la llama, usadas sobre todo en equipos eléctricos, antiadherentes en utensilios de cocina que usamos a diario, desinfectantes, cosméticos y productos de cuidado personal. Tienen parabenos que son absolutamente tóxicos y alteran toda la cadena antioxidante que tenemos, sobre todo que tiene la embarazada en su evolución. Por eso hay que usar productos de marcas conocidas y que uno tenga claro que no son contaminantes. ¿Qué se debe estimular a la embarazada? Y es un consejo que tenemos que dar en forma diaria y que los obstetras habitualmente no lo hacemos. Incrementar el consumo de alimentos frescos, comer verduras de estación, alimentos de estación, evitar lo que viene congelado, lo que viene ya de una reserva previa. Incrementar el consumo de alimentos ecológicos, evitar el consumo de alcohol, por supuesto, durante el embarazo y lactancia, y evitarlo es nada, no un poco, sino nada. Limitar el uso de envases de plástico para almacenar, esto fíjense, es importantísimo, el agua que tienen en la heladera las personas, o todos los alimentos, evitar aquellos envases de plástico, utilizar envases de vidrio, evitar lugares donde se ha aplicado plaguicidas, no cocinar ni freír los alimentos a temperaturas muy altas, y limitar el consumo de alimentos fritos. Fíjense, cosas que nosotros no decimos habitualmente a nuestra paciente. Siguiendo con las consultas de la embarazada, fíjense, cuando podamos volver a viajar, las embarazadas viajan y viajan mucho, y uno tiene una serie de tips para darles para que esto sea más placentero y evitar problemas. Primero, cuando viajar, sabemos que el momento más apropiado para encarar un viaje es la semana 14 y 28. Primer trimestre el paciente está con una adaptación a su condición de embarazada, puede haber una estabilidad emocional, puede haber signos y síntomas del inicio del embarazo, inclusive puede haber una pequeña metrorragia por implantación, así que es bueno que esté cerca de sus médicos tratantes. Último trimestre del embarazo ya es mucho más difícil el desplazamiento y por supuesto está el riesgo latente del parto prematuro. ¿Cuáles son los viajes que la paciente nos plantea? Viajes largos en automóvil, viajes en barco o viajes en avión. Vamos rápidamente a hablar de esto. Cualquier embarazada que se desplaza por muchas horas, tenemos que tener claro que uno de los riesgos de la embarazada, que es una condición donde hay un riesgo enorme de trombosis venosa profunda, porque sabemos que la condición de embarazo es protrombótica, entonces tenemos que tener claro que puede existir lo que se llama el síndrome de la clase turista, que es el caso de la mujer que está muchas horas sentada sin movilizarse en un avión o en un medio de locomoción, y que es la trombosis, sabemos todos, es una coagulación de la sangre en el sistema venoso profundo por daño endotelial. Todo viaje que dure 4 o más horas aumenta al doble el riesgo de trombosis venosa profunda, y esto se incrementa en embarazo y puerperio. No nos olvidemos del puerperio, que es una situación sumamente protrombótica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la mujer que se va a desplazar y evitar la trombosis venosa profunda? Medidas de compresión elástica, movilizarse durante su viaje, hacer ejercicios de flexo-extensión, estar muy bien hidratada y cuando tiene que sentarse en un lugar, estar cerca del pasillo para poder así movilizarse. Parecen cosas banales, pero les aseguro que hacen una diferencia. ¿Qué paciente está en riesgo de tener una trombosis venosa profunda? La que tuvo una trombosis previa, pacientes con trombofilia, antecedentes familiares, y tenemos también un grupo de factores de riesgo B. Agradezco a la doctora Gran por todas estas imágenes, que son pacientes con obesidad, diabetes. Vayan anotando todas las que tienen ustedes en su consultorio con estas condiciones. Pacientes que van a ir a una cesárea de urgencia o parto vaginal, indicaciones de inmovilización, como digo, fuera un reposo domiciliario, una inmovilización necesaria por un viaje, pacientes que han hecho tratamientos asistidos y pacientes con edad materna avanzada. Cantidad enorme de pacientes que tenemos en nuestro medio o en nuestra atención que van a tener esas condiciones. Cuando viajan en automóvil, recordar siempre que el cinturón debe estar por debajo del abdomen y usar la doble fijación que tienen los cinturones, paradas frecuentes para evitar la trombosis, no desactivar las bolsas de aire que en una época podían desactivarse en el asiento delantero, estar bien alejada del panel de control del auto y utilizar el cinturón, como les dije, nunca debajo del brazo únicamente. ¿Qué pasa con los viajes en barco? Ahora, con esta epidemia, por supuesto, está todo esto suspendido, pero va a volver como va a volver todo. Entonces, fíjense que la condición de un barco, de un crucero, es una condición absolutamente peligrosa para la contaminación de cualquier tipo de infección o de virosis que pueda ocurrir. Así que el barco debe ser una empresa seria, con un médico de bordo, prevención y mareos para que la paciente pueda tener una experiencia satisfactoria, y acordarse que, por supuesto, una contaminación, este es un espacio cerrado donde lo único que puede hacer es diseminarse.
Así que, ¿qué se le recomienda? Para los mareos, lo mejor es la prevención. Entonces debe estar en la parte alta del barco la embarazada, en los asientos del medio para evitar balanceos laterales, en este caso beber poco líquido y comer algo sólido como frutos secos, no beber alcohol, procurar estar lo más al aire libre posible, mejor sentada que de pie, y no fijar la mirada en objetos que se mueven. ¿Qué medicación se puede tomar? Si ustedes han hecho algún crucero, vieron que todo mundo tiene unos parches de escopolamina. Esos parches son categoría C para el embarazo, o sea que no son recomendables. Así que lo que se puede utilizar es la meclicina, es un antagonista H1, que puede ser satisfactorio, y el de demidranato es el famoso Dramamine, que se puede utilizar por las embarazadas. Viajes en avión. Hay un tema que yo me ocupé de investigar, que es la radiación que ocurre a nivel de los viajes en avión. Fuera de que la cabina está presurizada, fíjense que cualquier persona que trabaja en una aerolínea, apenas quedan embarazadas, las bajan de vuelo. Las aeromosas, los comisarios de a bordo, los pilotos, aquellos que están durante la protección, los policías que hay de a bordo, porque no lo dicen mucho, pero pareciera que esa radiación puede ser contraproducente. De hecho, se han hecho estudios que hay una cantidad importante de abortos en personal femenino que trabaja y vive permanentemente en aviones. Entonces, algunas aerolíneas limitan, por supuesto, la mujer embarazada, realmente son 30 semanas el límite. La recomendación, dijimos, a partir del segundo trimestre hasta las 30 semanas, siempre que vuelvan a las 30 semanas, no irse a las 28 para después regresar y tener un problema al regreso. Hay que darles una autorización de viaje, lo piden siempre las aerolíneas, y consultar los reglamentos de cada una de las aerolíneas, porque todas tienen determinaciones diferentes. Dijimos que en general la presión del aire, las cabinas están presurizadas, eso no ocurre, no hay problema en los viajeros ocasionales, y hay una adaptación natural a la pequeña reducción que hay en la presión de aire producida por la elevación del avión. Hay exposición a radiación cósmica de viajeros frecuentes, por eso hay un límite establecido de todo, como decía, todo el personal que trabaja en una aerolínea permanentemente. ¿Qué hay que hacer? Dijimos averiguar si la aerolínea o el crucero tiene restricciones para las embarazadas, hacerse un examen médico previo, llevar copia de sus análisis y su historia clínica, programar un viaje que pueda cambiarse, calzado cómodo, comer regularmente y hidratarse más abundantemente. Les comparto aquí las recomendaciones del Hospital Italiano, que tiene una división del viajero muy interesante. No los voy a leer todo porque es muy largo, pero aquí les da toda la información, sobre todo sobre vacunas, sobre situaciones de riesgo, sobre viaje a lugares donde haya algún tipo de epidemia. Ahora estamos todos en pandemia, pero alguna vez va a cambiar. Y también les comparto aquí del FUNSEI, que es la Fundación Dr. Estambulián, donde divide a los viajeros en motivos de su viaje laboral, turismo u otros. Nosotros no lo vemos exactamente, pero hay una cantidad enorme de gente que se desplaza por motivos sanitarios, militares, por religiosos, por investigación. O sea, hay todo un movimiento de gente que eventualmente puede estar embarazada. Destinos hay de alto, mediano y bajo riesgo. Eso va a determinar nuestras precauciones y eventualmente la prohibición de desplazarse. Para terminar en esta maratón, que me disculpo por la velocidad, quería hacer una pequeña mención del parto respetado. Ahora estamos los médicos enfrentando, muchos pacientes vienen con su plan de parto, con el parto respetado, con y generalmente nuestra primera reacción es como de defensa, ¿no? Es como de fastidiarnos por esta mención de parto respetado. Quiero contarles que cada vez va a ser más frecuente esto. Y quiero contarles que hay una ley de parto humanizado, que muchos no la conocemos, que es la 25929, y se reglamentó ya en el año 2015, o sea, esto está reglamentado. ¿Qué dice esta ley? Hace referencia a una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de los padres y los niños y niñas en el momento del nacimiento, es decir, en consonancia con las necesidades y deseos de la familia que va a dar a luz. Cuando se habla de parto humanizado, se habla de generar un espacio familiar donde la madre y su hijo sean protagonistas, donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. ¿Les parece una verdad de perogrullo? Pues no lo es. Yo tuve el honor de trabajar en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires con la doctora Diana Galimberti, que me convocó y ahora me convocó también para violencia obstétrica. Hicimos un trabajo de la cantidad de reportes de violencia que hay de todo el país y de la ciudad, que ustedes no pueden creerlo. ¿Cómo definimos violencia obstétrica? Puede ser institucional, va a haber pronto un ateneo sobre todo este tema en particular con la doctora Galimberti.
Violencia institucional, violencia contra la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. Puede ser en el ámbito público y en el ámbito privado. Hemos tenido cantidad de reportes del área privada que ustedes no podrían creerlo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se define esto? Yo he trabajado como espía mirando, escuchando las quejas de estos grupos de mujeres, ¿no? ¿Y cómo se puede resumir? Denegación de servicios, menosprecio del dolor, humillaciones verbales, violencia física, y lo que para nosotros es un comentario gracioso puede ser para la paciente algo agresivo. Entonces tenemos que empezar a entender estos nuevos paradigmas de cómo enfrentarnos a la atención de la paciente obstétrica que reclama algún tipo de diferencia. Uso innecesario de medicamentos, prácticas invasivas, intervenciones médicas forzadas o con coerción. Hablar a las pacientes en forma peyorativa, no respetar sus condiciones étnicas, sus diferencias culturales. Estas son algunas publicaciones que ha habido de parto respetado. Fíjense, hay un médico haciendo un parto que le dice a la mujer durante el protocolo de parto, seré su Dios, no moleste mientras lo haga. O sea, el parto es de la paciente, el parto no es nuestro. Entonces, creo que es importante entender eso. ¿Y qué he escuchado que han dicho de los médicos? Estos médicos tienen portación de ambos, tienen una gran soberbia, hacen comentarios irónicos, nos llaman con sobrenombres, no hay contención, no hay tiempo de espera para que un parto se haga. En los sanatorios en Buenos Aires hay 80% de incidencia de cesáreas, uso de medicación no pautada con la paciente previamente, hay que acordar uso o no de anestesia, en algunos hospitales no puede la pareja ingresar porque no hay ambos para que se coloque, y no se respeta el rooming in, que es que el niño esté con su madre en toda la internación. Se ha abusado del término empoderar. ¿Qué es empoderar? Conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La embarazada debe sentir que somos sus aliados, no sus enemigos. Y fundamentalmente recordar, como dice la doctora Galimberti, que hay que hacer diseño de políticas de Estado con perspectiva de género, creación de protocolos y estrategias, presentar el derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna y respetuosa. Nuestro objetivo es resaltar el rol de las normativas para que esto ocurra. Argentina está a la vanguardia de la región por su alta cobertura de partos institucionales. Debemos promover el efectivo cumplimiento de esta ley, que es una ley nacional de cumplimiento efectivo, derecho de las madres a tomar decisiones informadas y respetar el binomio madre e hijo. Para terminar, lo que nos enseñaron nuestros profesores, primum non nocere, tratemos de no hacer daño. Muchísimas gracias, espero no haber sido demasiado abundante en material. Dejo de compartir la pantalla. Muy bien, muchas gracias Roberto, excelente la clase. Bueno, acuérdense que todas las preguntas que quieran hacer, al final las vamos a leer, así Roberto va a ir contestando. Bien. Bueno, en principio agradecerle a los casi 300 espectadores que estamos teniendo en este webinar. Vamos a ir viendo de varios países nos están viendo. Tenemos gente que nos está viendo desde Chile, Paraguay, Venezuela de la ciudad de Mérida, de Perú, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, de la ciudad de Pasto, Colombia, Bolivia y México. También agradecer a todos los colegas que nos están viendo de toda la República Argentina, de varias provincias. Tenemos gente de Misiones, de Posadas de San Ignacio, de Salta, de la ciudad de Metán, Chubut, el Maitén. Tenemos de Entre Ríos, de Gualeguaychú, Catamarca, de Río Negro, tenemos de San Carlos de Bariloche, Las Grutas. De Chaco tenemos gente de Sáenz Peña, Resistencia, tenemos gente de Tucumán, Jujuy, y de Buenos Aires tenemos gente de Quilmes, de Lomas de Zamora, de Lincoln y 25 de Mayo. La verdad que un éxito, tenemos gente de todos lados. Bueno, vamos a continuar. La próxima disertación va a estar a cargo de la licenciada Laura Nores, y el tema va a ser alimentación saludable en el embarazo. La licenciada Laura Nores es licenciada en nutrición, jefa de alimentación del Hospital Privado de Córdoba, expresidenta del Colegio de Nutricionistas de Córdoba, ex docente de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, y docente del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Laura, te dejo a vos. Muchas gracias. Bueno, me toca desarrollar el tema de alimentación saludable, amplísimo por todas las aristas que tiene, desde la salud y desde la enfermedad coincidente con el embarazo. Pero hay una situación de riesgo poblacional que impacta
muchísimo en los cambios que se asocian a una mayor prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos con patologías del exceso alimentario en la gran mayoría de la población obstétrica, y fíjense que este año las encuestas hablan del 61% de los adultos argentinos con sobrepeso y obesidad, y el 56% de los encuestados telefónicamente ganó peso durante la cuarentena. A lo que se suma un alto sobrepeso subjetivo en mujeres que tienen normopeso, de forma tal que la conducta dietante autoimpuesta o recomendada por los profesionales abarca un enorme grupo poblacional de mujeres embarazadas. Pero ¿qué ocurre? Hay una pendulación brusca de peso que es más perjudicial que mantenerse en sobrepeso, y muchas mujeres aprovechan el embarazo para liberar toda restricción y con el riesgo de aumentar la incidencia de diabetes gestacional, dislipemia e hipertensión. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas en una valoración nutricional previa al embarazo y poder hacer una secuencia de progresión aceptable. Porque cambios bruscos de peso, tanto en conductas dietantes como en conductas autoimpuestas de liberación durante el paréntesis del embarazo, generan predisposición a la aterogénesis, daños tisulares, estrías, o más grave todavía, pobre identificación con el cuerpo, trastornos de la conducta alimentaria y mayor mortalidad neonatal. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, garantizar que la conducta nutricional, la consulta, pueda ser hecha en todas las embarazadas, por lo menos inicialmente para hacer un ordenamiento del plan alimentario hasta ese momento y dar las indicaciones precisas para el seguimiento por estadio de embarazo, por lo menos por trimestres. Y básicamente un enfoque basado en nutrientes y calorías es muy poco fácil, o sea, muy difícil de seguir a lo largo del embarazo, donde se pasa por distintas situaciones, como un primer trimestre de adaptación con intolerancia alimentaria, un segundo trimestre de bienestar, un tercer trimestre donde el volumen ingerido suele ser incómodo por el volumen ocupado en el vientre por el útero, de forma tal que tendríamos que darle tips para cada una de estas etapas. Entonces, en vez de una dieta contando nutrientes y calorías, lo que tenemos que hacer son sugerir patrones alimentarios saludables que se traduzcan en recomendaciones. El patrón alimentario demostradamente más saludable es la dieta mediterránea, que a su vez es terapéutica y preventiva, porque ofrece agentes terapéuticos que modulan o detienen procesos metabólicos disparadores de señales iniciadoras de la lesión. Palabras textuales del doctor Lisandro García, una eminencia en nutrición argentina. ¿Cuáles son las características del patrón alimentario? Vegetales en abundancia y poco procesados, con mucha fibra, vitaminas, minerales, agua y antioxidantes, y las isoflavonas presentes en los vegetales mejoran mucho el control glucémico. Los cereales deberán ser integrales y en cantidades proporcionales al gasto calórico. El aceite de oliva es la principal fuente de grasas, y si no se tolera solo, se puede hacer 1/3 de oliva y 2/3 de aceite de una sola semilla, rico en vitamina E, como girasol, soja, maíz o uva, productos lácteos en forma diaria y preferentemente descremados, pescado de mar preferentemente de tamaño pequeño, porque pensemos que los animales marinos añosos, como el atún, que puede vivir hasta 20 años, tiene una acumulación de mercurio en su tejido importante, que para la embarazada sería indeseable. Luego del pescado de mar sugerimos el cerdo, de grasas de buen valor nutricional, con ácidos grasos monoinsaturados, carne de ave magra y finalmente vacuno.
disminuir dulces y postres, que deberán ser siempre sin azúcar, hidratación con agua, limonada e infusiones suaves, quitando las gaseosas y las bebidas aún sin gas, pero saborizadas con muchos químicos, y siempre acompañar con actividad física. Estos son los ingredientes de una dieta que brinda salud, terapéutica y prevención a la población. Acá hay algunos ejemplos de componentes bioactivos, básicamente en los vegetales y los omega 3 en los pescados y la coenzima Q10 en fibras musculares, pero que tienen presencia en todos los componentes de la dieta mediterránea y tienen un efecto protector y terapéutico muy importante, básicamente de protección cardiovascular y anticancerígeno. Lo importante es poder hacerle entender a la embarazada que tiene el germen de maternidad desde que nace y sus óvulos la acompañan durante todo su ciclo fértil. Que cualquier carencia o exceso nutricional, intoxicación alcohólica, intoxicación por drogas o nicotina, inciden en la calidad biológica del óvulo. Y digo esto porque me parece que hay que cambiar la lógica del cuidado. Tenemos pacientes que se embarazan, aún buscando el embarazo durante mucho tiempo, que llegan en situaciones desesperantes desde el punto de vista nutricional. Peso bajísimo o peso altísimo, signos de carencia, signos de exceso, laboratorios de exceso, laboratorios de carencia. Y lo que yo quisiera hacer foco es en la maternidad responsable. Esos óvulos que han acompañado la vida de esa mujer hasta la menopausia tienen la misma suerte que tienen los tejidos de la mujer que los porta, de forma tal que esos óvulos tienen que tener una calidad biológica que les garantice una exitosa gestación y la más alta de las categorías nutricionales y biológicas que le podamos ofrecer desde la genética de la madre y el padre. Entonces, que la mujer pueda decir, no me empiezo a cuidar porque estoy embarazada, sino aprendí a alimentarme bien porque quiero lo mejor para mis futuros hijos. Y es llamativo que en la escuela secundaria no haya educación ni instrucción alimentaria cuando es un acto que realizamos 4 veces al día durante 365 días del año, durante a lo mejor 80 o 90 años. Si somos lo que comemos en términos biológicos y culturales, tendríamos que cambiar la lógica y empezar mucho antes a hacer educación alimentaria a la mujer. Es importante el tema de las reservas nutricionales con las que llega, porque en el primer trimestre, que el doctor hablaba de la adaptación, suele haber intolerancia alimentaria y una importante selectividad a los alimentos. Y las reservas nutricionales de la madre son fundamentales para la formación del embrión y los anexos. Una madre que tiene hiperemesis o que tiene intolerancia nauseosa permanente, no podemos pretender que cubra las reservas que no traía al quedar embarazada. Y ese embrión a lo mejor se forma los primeros 3 meses con reservas realmente muy bajas por una alimentación carente de la madre. La nutrigenética nos va dando pistas sobre qué tendríamos que hacer con esto. Hay un estudio muy interesante que se analizaron las mujeres que estuvieron en los campos de concentración de Holanda con no más de 800 calorías diarias, que era la bolsa que se les entregaba diariamente, y los hijos resultantes de esas mujeres, no gestados necesariamente durante el campo de concentración, pero al poco tiempo, tuvieron diabetes y obesidad en su adultez. Eso nos habla de mecanismos del gen ahorrador que indica que ante la carencia la respuesta del cuerpo es limitar la formación de músculo gastador y fomentar que esas energías que estaban ingiriendo, por poca que fuera, la transformaban en tejido adiposo para compensar la termogénesis que no tenían cómo hacer. Cuando más temprana sea la intervención
de alimentación en el embarazo, más efectivo es el impacto. Cuando hablamos de incremento ponderal, hay una lógica que si salimos con un bajo peso, el margen de ganancia de peso es mayor, y esto va progresivamente disminuyendo hasta el estadio de obesidad inicial, que tendríamos que fomentar un aumento de no más de 7 kilos. Lo que queda claro es que durante un embarazo con obesidad es oportuno el adelgazamiento, pero no la pérdida de peso. La pérdida de peso formada por el embrión y los anexos tiene que ser por lo menos de 7 kilos para garantizar una evolución favorable. Es muy frecuente encontrarnos con pacientes obesas. ¿Por qué tanta obesidad? Porque la incorporación de la comida rápida, el aumento en tamaño de la porción, el comer disociado con la ingesta alimentaria, ya perdió el ritual social de tiempo y espacio, comemos parados, comemos sin tomar conciencia que estamos comiendo. Hay una adherencia, una triste adherencia a la uniformidad de los excesos en la cantidad y en el déficit de calidad, lo que llamamos comida chatarra. Además de la obesidad, que es muy frecuente en el embarazo, sobre todo durante el embarazo, la diabetes gestacional aparece como el fantasma, y sabemos que el patrón mediterráneo aporta todas las orientaciones dietéticas que cubren las ingestas, tanto en calidad, armonía y adecuación. Lo que tenemos que hacer en la diabetes gestacional con el patrón mediterráneo es hacer un buen fraccionamiento de las comidas para que todas ellas tengan el aporte de hidratos de carbono que nos regule las glucemias y cantidad de proteínas que nos garantice la formación de tejidos. ¿Qué es lo que proponemos en este caso? Aprovechar la motivación del embarazo y renovar el compromiso de maternidad responsable. La embarazada está muy permeable a toda educación alimentaria, y más cuando se le explica que no va a tener una balanza al lado del plato, sino que va a aprender a comprar, a preparar, a servir, a fraccionar y a guardar los alimentos que se hayan preparado de más. Que tenemos que tener un fraccionamiento de 4 o 5 comidas al día, y que todos los miembros de la familia pueden compartir esta mesa saludable que va a hacer que la embarazada se incluya en la mesa sin conducta dietante. Tenemos que educarla en fraccionamiento, en índice glucémico de los alimentos para poder aprovechar esos hidratos de carbono que le aporten energía a lo largo de todo el día, y poder acompañar el ejercicio físico con una glucemia normal. Aumentar la fibra en todas las comidas, ver el tamaño de la porción, hacer menúes familiares, tanto menúes de lunes a viernes o habituales y los festivos, tener algo preparado para un botiquín alimentario frente a la compulsión alimentaria, y hacer un recetario de preparaciones saludables. Y varios renglones abajo el conteo de hidratos de carbono, que en casos de mujeres que acepten esto de los antojos, pueda ser mal utilizado la insulina versus los hidratos de carbono cuando en la diabetes gestacional lleguemos a la necesidad de usarla. Con respecto a la hipertensión, la dieta mediterránea propone variedad de especies y condimentos, con lo cual la sal puede ser disminuida o reemplazada. Sabemos todos que los alimentos frescos tienen menos sodio que los ultraprocesados, ya que la sal es un conservante universal, y los vegetales son ricos en potasio de acción diurética. Por lo tanto, la hipertensión es muy bien manejada, a veces sin medicamentos. Hay mucha frecuencia de anemia, que es la carencia nutricional más generalizada en mujeres y en niños, y es la principal causa de este bajo rendimiento físico e intelectual. Lo que tenemos que hacer es considerar el ambiente uterino como la oportunidad de poder remediar las carencias previas y reservar en su reservorio hepático de la madre
el hierro que el niño va a requerir durante los primeros 6 meses de vida, que va a duplicar su peso y no va a poder ingerir más que el escasísimo hierro de la leche materna. El requerimiento sabemos que de hierro aumenta en embarazo y con las pérdidas asociadas, y como les decía recién, el hierro en el tercer trimestre es el nutriente crítico, como lo es la proteína y el calcio en el primero y los oligoelementos en el primero y en el segundo. Considerar siempre la calidad de hierro, el hierro Hem es mucho mejor absorbido, y la asociación del hierro no Hem, o sea vegetal, con la vitamina C. Y tendremos que utilizar en algunos casos las leches enriquecidas con sulfato de hierro, que es realmente muy bien aprovechado. Otro problema frecuente es la descalcificación y el no cubrir los requerimientos, que como sabemos aumenta a 1500 miligramos por día. Decíamos inicialmente que la dieta mediterránea propone lácteos descremados, y ellos tienen un porcentaje mayor de protección por tener más proteínas y una asociación de las proteínas con calcio, fósforo, vitamina D, antioxidante, probiótico y CLA. Todo este paquete nutricional es muy superior a cualquier leche vegetal o a cualquier suplemento alimentario. Por otro lado, la absorción del calcio en los lácteos es mucho más eficiente, porque los lácteos no tienen, a diferencia de los vegetales, oxalatos y fitatos que bloqueen su absorción en intestino. Por lo tanto, como referencia general, consumir diariamente lácteos, preferentemente descremados. Tenemos que garantizar además la calidad proteica para que esa proteína láctea unida al calcio y al fósforo pueda formar hueso y no tenga que ir hacia otros requerimientos. Ingerir pescados, que además son muy ricos en vitamina D, exponerse prudentemente al sol y realizar ejercicios de impacto medio y resistencia con pequeñas pesas para poder facilitar la fijación del calcio. Con respecto a las varices, la dieta mediterránea también tiene algo que aportar, ya que el aceite de oliva es antitrombótico, antioxidante e inhibe la agregación plaquetaria, siempre consumido crudo. Los omega 3 de los pescados de mar tienen acción anticoagulante. La dieta mediterránea es rica en homocisteína. Evitar el ejercicio de alto impacto, ropa ajustada, las medias con elásticos que dificulten el retorno venoso y el exceso de sal son medidas complementarias a una alimentación preventiva de trombosis venosa y varices. Con respecto a los calambres, tendríamos que aumentar el consumo de magnesio, y la dieta mediterránea, con frutos frescos y secos, verduras, semillas e infusiones con algo de clorofila, pueden aportar el magnesio suficiente. Con respecto a la constipación, es muy frecuente, sobre todo en mujeres sedentarias y con baja tonicidad muscular abdominal, o con un piso pelviano que no puede hacer la palanca suficiente para el acto evacuatorio. Tendremos que aumentar la fibra soluble e insoluble, los ácidos orgánicos de frutas y verduras, los líquidos para que en colon no se reabsorba para una nueva redistribución de líquidos corporales, el fraccionamiento para rescatar el reflejo bucoanal, fortalecer la musculatura abdominal haciendo actividad física. En una pequeña franja poblacional tenemos familias con antecedentes de alergias alimentarias y podemos instruir a la madre para prevenir la alergia cuya familia es proclive en el recién nacido. La exclusión del alergeno, y está cada vez más estudiada la incorporación de probióticos para restablecer el balance T1-T2, protegiendo la sensibilidad alérgica. Hay bacilos específicos que favorecen los balances, como el bulgárico y el acidófilus, pero el termófilus no pareciera demostrar alguna protección para las alergias alimentarias. Hay a su vez patrones nutricionales de riesgo en el embarazo, como los vegetarianos y veganos.
Las carencias más frecuentes son de hierro, vitamina B12, folatos, calcio, yodo y proteínas, y algunas de estas mujeres ceden ante el veganismo haciéndose ovo-lacto-vegetarianos, con lo cual algunas de estas carencias las resolvemos, y en los ovo-lactos vegetarianos, explicándole la carencia de yodo y de hierro, y lo importante que es prevenir las anemias y los déficits tiroideos en el embarazo para su bebé, recurriendo a la maternidad responsable, ceden provisoriamente durante el embarazo y hacemos una ventana de garantía nutricional para el aporte. Por último, los trastornos en la conducta alimentaria, que son un trastorno que nos supera desde lo alimentario porque incluyen aspectos físicos, psíquicos, emocionales, familiares y sociales. Los dividimos en obesidad, que el lema sería no puedo parar de comer; la anorexia nerviosa, no puedo parar de no comer; la bulimia nerviosa, libero la ansiedad con el ayuno; luego compulsión, luego culpa y luego vómito. Esto requiere un tratamiento interdisciplinario donde no puede faltar la consulta nutricional frecuente. Y por último, sugiero como indicación final apoyar a la mujer embarazada en distintos aspectos, ayudarla a valorar lo que lleva en su cuerpo, ayudarla a sentirse querida y contenida, que el equipo de salud no sea un celador que regula sus conductas, sino que acompaña las conductas fisiológicas, evitando que se hagan patológicas. Descansar lo suficiente, una alimentación saludable con el mismo modelo que pueda recurrir su familia para alimentarse saludablemente y así ir educando a sus hijos en una alimentación protectora y promotora de salud, a fraccionar las ingestas y a comer por lo menos 4 veces al día y acompañarlo de un ejercicio físico adecuado. Creo que esto de alguna manera ilustra lo que tenemos que hacer con una mujer embarazada y responder a las preguntas que frecuentemente aparecen en el consultorio cuando más motivada está para poder acceder a consejos nutricionales y a ponerlos en práctica en forma definitiva. Bien, muchas gracias, Laura. La verdad que te están llegando muchas preguntas. Bien, al final de todos los disertantes vamos a seguir haciendo un par de preguntas. Bien, bueno, seguimos agradeciendo. Se están conectando varios colegas de otros lugares. Agradecemos a la gente de Uruguay que está presente, a gente de Formosa, de Mendoza, de la ciudad de Bragado, de la ciudad de Bahía Blanca, de Necochea y de la provincia de Corrientes. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la última disertación del día, a cargo de la profesora Natalia Díaz, con el tema ejercicio en el embarazo, los sí y los no. Bien. La profesora Natalia Díaz es profesora de educación física, especializada en preparación física de la embarazada y directora del Centro de Educación Física Natale Pre y Postparto. Natalia, te dejo a vos. Bueno, yo quiero agradecer primero a FASBO por la invitación, en especial a la doctora Travella, que es quien me convocó, y también quiero decir como Roberto a la paciencia de Patricia Singonali por toda la convocatoria y el tiempo dedicado para todos nosotros. Bien, quiero contar un poquito, soy madre de 3 hijos, todo empezó una vez que conocí a mi doctora Travella. Mi doctora Travella, que es la que me convocó hoy, fue la obstetra de mi primer embarazo, y ella al
hacerme la primera consulta, yo fui, le dije, soy profe, trabajo en muchos gimnasios y quiero saber qué puedo hacer en cuanto a actividad física. Hace 26 años atrás, obviamente, no había ninguna fundamentación sobre la actividad física, y ella, con toda justa razón, porque en ese momento no había ninguna información, me dijo, Nati, vamos a tomarnos 9 meses de vacaciones, no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y yo con la pregunta le pregunté, digo, ¿cómo puede ser? Y me dijo, bueno, si sos profesional, investiga. Ese desafío me ha llevado a ponerme a investigar desde aquel momento, gracias a la doctora Travela, de qué actividad física se puede hacer en el embarazo. Experimentando con mi propio cuerpo, empecé a hacerme esa pregunta. ¿Cómo afecta el ejercicio físico en el embarazo? Ese fue mi mayor desafío, al cual hoy, en este momento, tengo un gimnasio para embarazadas en Córdoba capital, y me dedico simplemente a que la mamá se sienta saludable y ella sepa venir con total confianza de que va a hacer actividad física adecuada en el embarazo. Quiero agradecer también a los profesionales que cada vez más nos envían gente para asesorarlos y que hagan actividad física en el embarazo. Sabemos muy bien que cada vez más hay conciencia de la importancia de la actividad física en el embarazo, así que lo vamos a fundamentar ahora con todos estos beneficios. Vamos a explicar. Los primeros beneficios que se vienen descubriendo ya desde hay muchas investigaciones de la Universidad de Madrid, y gracias a esas investigaciones sobre mujeres embarazadas, se ha logrado llegar al acuerdo de que el ejercicio físico cada vez más recomendado en el embarazo, ¿sí? Primero, obviamente, como dijo la doctora también, Nores, ella estaba explicando de la importancia de evitar la ganancia de peso. Por lo que más buscan hoy en día la mayoría de las mujeres al llegar al gimnasio es decirme, profe, vengo a hacer actividad física, no quiero subir tanto de peso, mi doctor me tiene prohibido subir tanto de peso, ya sabemos todos los inconvenientes que se aclararon anteriormente. Así que es la primera necesidad y el mejor beneficio que podemos decir que la actividad física está ayudando hoy en día. Previene y reduce la aparición de lesiones, ¿sí? En cuanto más preparada está, más fuerte está su cuerpo, menos lesiones podrá tener en sus articulaciones, en su columna, en distintas partes de su cuerpo, ¿sí? Previene la incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque al trabajar los grandes grupos musculares, estamos fortaleciendo el piso pélvico y estamos ayudando a evitar que una mujer embarazada termine después con estas consecuencias. Reduce el peso del neonato y el riesgo de macrosomías. Sabemos muy bien que la actividad física ayuda en el gasto calórico, genera circulación sanguínea y ayuda a que haya un gran recambio entre la circulación de la madre hacia el neonato. Reduce el riesgo de desarrollo de diabetes gestacional, como bien recién afirmó la doctora Nores. Obviamente la actividad física va a ayudar en toda la alimentación combinada con la actividad física a evitar que la mamá caiga en una diabetes gestacional, ¿sí? Reduce el riesgo del desarrollo de la preeclampsia, ¿sí? Todo el tema de la hipertensión. Gracias a la actividad física esto está mejorando un montón. Por eso la mayoría de los médicos hoy, a las mamás que tienen algún tipo de problema de tensión, enseguida no solamente le indican alguna dieta, sino que haga actividad física. Y bueno, como consecuencia, y lo que más me gusta y el desafío que más me gusta tener en todo este tema de la actividad física, es ayudar a que las mamás lleguen a estos puntos. Facilita el parto, disminuye los partos prematuros. ¿Por qué? Porque obviamente una mamá que hace actividad física está evitando, por ejemplo, caer en un estrés, ¿sí? Hoy en día la mayoría de las mujeres están sometidas a demasiada cantidad de tareas, por esto del empoderamiento, por esto de trabajar, por esto de tener tantos desafíos por delante. Hay muchas mamás que están cayendo en partos prematuros por un elevado estrés en su embarazo. Entonces, el hacer actividad física también ayuda muchísimo
a evitar caer en una situación de partos prematuros por el elevado estrés, ¿sí? El hecho de estar también preparada baja el índice de cesáreas. Una mamá que tiene un cuerpo tonificado, bien flexibilizado, tiene capacidad aeróbica y ha mejorado su condición física, yo siempre les digo, es como prepararnos para una maratón, ayuda y evita, ¿sí?, a que caigamos en esta cantidad o índice de cesáreas que hoy en día tenemos, que es bastante alto. Acorta los plazos de hospitalización. Claro que sí, una mamá que se ha preparado durante el embarazo, ella va a estar recuperándose mucho más rápido, ¿sí? Después tenemos acá como sugerencia qué tipo de actividad según las semanas de gestación, ¿sí? En el primer trimestre, por supuesto, sabemos que todos sabemos muy bien de que son las semanas más delicadas, donde el embrión se está formando, y bueno, nosotros sugerimos, y los médicos también, de que la mamá no haga ningún tipo de actividad física, al menos solamente caminar, ¿sí? Nosotros a las mamás en nuestro gimnasio no le admitimos que comience hasta que no tenga una indicación de su médico, autorización de su médico obstetra de cabecera, y que no haya por lo menos mínimamente cumplido las 12 semanas de gestación. Confirmando con esto que ella, su embarazo está completamente bien implantado y que puede, sin riesgos, comenzar con alguna actividad física diferente a lo que venía haciendo. En su segundo trimestre, la actividad física que le recomendamos, obviamente de bajo riesgo, de una intensidad mediana, ya vamos a hablar bien de esto, obviamente una mamá que viene sin entrenar desde hace mucho tiempo, y más con todo este tema de la pandemia, se le recomienda empezar con caminatas, empezar progresivamente, entre 20 minutos, media hora, una hora. Después se le puede recomendar hacer una actividad tranquila como yoga, siempre de bajo riesgo, empezando por ahí. Después la mamá de a poquito va sintiendo todos los beneficios que tiene la actividad física, por lo cual ella va a ir eligiendo si quiere aumentar su estímulo y va a buscar seguramente otro tipo de actividad. En el tercer trimestre, como ya la mamá está con un peso bastante más considerable por el mismo bebé, el ejercicio obviamente debe ser moderado, ¿sí? Y obviamente evaluado por quien está asesorando a esa mamá según el entrenamiento previo que trae la mamá, ¿sí? No siempre todas las mamás vienen con 12 semanas de gestación para comenzar el gimnasio, a veces quieren comenzar recién cuando ha llegado recién su tercer trimestre, y vienen a preguntarme, ¿podemos empezar a hacer actividad física teniendo 24, 25, 28 semanas, que coincide también cuando se ha hecho la evaluación de la glucosa, a las 24 semanas, y el médico la manda a hacer actividad física para evitar caer en una diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, obviamente, en el primer trimestre seguimos insistiendo de que la actividad física debe ser de un estímulo aeróbico de baja intensidad, caminata, hasta que se cumplan las 12 semanas. En el segundo trimestre, ya empezar a trabajar grandes grupos musculares, como las piernas, los brazos, los glúteos, el abdomen, para evitar las diástasis, y ayudar que todos estos grupos musculares tonificados estén bien preparados, obviamente, para soportar lo que se viene, que es el gran desafío, y es el parto. No solamente eso, sino que hoy se está fundamentando también que una mamá que ha trabajado o ha estimulado sus grandes grupos musculares ayuda y evita a tener tantas patologías durante el embarazo como pubalgias, ciatalgias, lumbalgias, ¿sí? Todo esto que a veces el no hacer actividad física o el sedentarismo provocaría el hecho de no buscar ayuda desde la tonificación de estos grandes grupos musculares. En el tercer trimestre, lo mismo. Una mamá debería seguir con esta actividad. Muchas me dicen, tengo que disminuir
mi actividad, bien. Y a cada una le digo que debe tener que escuchar su cuerpo, ¿sí? Si bien el peso del bebé incrementa bastante en el tercer trimestre, se le disminuye obviamente la carga y le ayuda a bajar un poquito la intensidad. Pero muchas mamás, como vienen entrenando ya desde las 12 semanas, a veces mantienen su intensidad también en el tercer trimestre, evitando así perder el entrenamiento para llegar a un muy buen estado para el momento del parto. Los deportes recomendables según el trimestre de gestación. En el primer trimestre, obviamente, solo recomendaríamos la caminata, ¿sí? La caminata es una caminata aeróbica, de baja intensidad. Normalmente a una mamá le decimos que la caminata está recomendada para cualquier trimestre y se le recomendaría que lo haga mientras sienta que le hace bien, ¿sí? Una mamá que está acostumbrada a hacer una caminata puede llegar a caminar hasta 1 hora por día, y es lo más recomendable, entre 20 y 30 cuadras por día y hasta 1 hora. En el segundo trimestre le estaríamos recomendando una caminata, natación, bicicleta fija, hacer trekking, todo este tipo de deportes de una intensidad mediana, moderada, porque fundamentando siempre el tema de la oxigenación y la demanda de oxígeno que el bebé está requiriendo, ¿sí? En el tercer trimestre, esta misma deportes, caminata, natación, bici fija y trekking, pero obviamente bajando la intensidad y el peso. Después, los no permitidos. Vamos a hablar de los no permitidos. Los deportes de contacto, como el fútbol, las artes marciales, el boxeo, el vóley, el básquet, el hockey, son deportes donde hay impacto y serían peligrosos en el caso de un golpe o una caída, y no son recomendables, ¿sí? Los deportes con excesiva demanda de oxígeno, como el buceo, el alpinismo, el parapente, el spinning, ¿sí? Es demasiado exigido, el esquí, el boxeo, el levantamiento de pesas, todo este tipo de deportes que obviamente serían no recomendables. Si bien hay mujeres hoy en día mostrándose en Facebook, en Internet, en YouTube, que hacen levantamiento de pesas, yo quiero aclarar acá que son personas que probablemente han hecho eso toda su vida y que en el embarazo no estarían mal utilizando los grandes grupos musculares para levantar esa cantidad de peso, ¿sí? Pero no es recomendable para una mamá que no está entrenada en ese aspecto. Una mamá embarazada simplemente se le estaría recomendando usar simplemente accesorios como pesas de 1 kilo, más que eso no, y evitar cualquier tipo de exceso de levantamiento de peso, ¿sí? El deporte, los deportes donde existen de alto impacto, ¿sí? Por lo que estaba también fundamentando la doctora Nores, por todo este tema de las varices, y evitar la sobrecarga en las articulaciones. El tenis, zumba no adaptado, la equitación, el patinaje y las artes marciales. Todo esto fundamentado también porque sabemos que en el cuerpo de la embarazada hay un alto contenido de relaxina. La relaxina hace que se pongan las articulaciones muy flexibles. Justamente es una hormona que ayuda para el momento del parto, pero habría que tener mucho cuidado a la hora de estar haciendo actividad física para evitar cualquier tipo de daño en sus articulaciones. Vamos a los pros del deporte. Mayor sensación de bienestar general. Es impresionante lo que cada mamá viene a contar cuando comienza nuestras actividades que le ofrecemos acá en nuestro gimnasio, y es que se siente extraordinariamente bien. No así cuando una mamá viene de un sedentarismo o de un encierro como hemos tenido con el tema de la pandemia. Las mamás comienzan a sentir un montón de dolores de espalda, retención de líquido, empiezan a tener trastornos en cuanto a su alimentación. En cambio, cuando empiezan con la actividad física, empiezan a sentir este bienestar general.
y eso me encanta porque justamente es lo que más promociono, y es que el hecho de que la mamá sienta un embarazo saludable, ¿sí? Mejora la resistencia física, ¿sí? Y recordemos que el trabajo de parto mismo tiene una demanda física de un 80%, por lo cual obviamente una mamá que hace actividad física le estaríamos mejorando su resistencia para ese día, que es como un gran desafío, como si fuera una maratón. Yo siempre les explico eso. Mejora su autoestima y la seguridad emocional. Una mamá que va viendo que su cuerpo se transforma, que su vientre se abulte y empieza a estar cada vez más mayor y aumenta demasiado de peso, obviamente le cuesta mucho mirarse al espejo. En cambio, cuando empieza a hacer actividad física, mejora todo su estado de ánimo y empieza a mirarse al espejo, empieza a controlar este aumento de peso, su logro es aumentar su autoestima. Y esto para nosotros también es muy satisfactorio, porque hoy hay también una exigencia en que las mamás, aunque estén embarazadas, mantengan su imagen corporal en buen estado. Hay una mayor conciencia del embarazo cuando la mamá viene a hacer actividad física. No es lo mismo una mamá sedentaria, una mamá que se mueve, empieza a notar su embarazo, empieza a tomar conciencia, y es mayor el cuidado de su bebé. Tiene un mayor refuerzo muscular en la zona pélvica. Recordemos que al mejorar la estabilidad pélvica, va a haber menor probabilidades de caídas, va a haber una mayor equilibrio en su postura, evitando así todo tipo de patologías en la columna. Favorece la circulación sanguínea, esto es impresionante, la importancia que tiene al liberar todas estas hormonas, a veces del estrés o tipo de cantidad de retención, por ejemplo, de sodio. Al favorecer la circulación de la sangre, obviamente todo este tipo de toxinas van a ser eliminadas gracias a la circulación de la sangre, ¿sí? Y también su capacidad pulmonar. Recordemos que el parto va a tener una gran demanda en cuanto a la capacidad aeróbica, así que el deporte favorece esto. Regula el ritmo cardíaco, ¿sí? Recordemos que una mamá embarazada tiene una doble circulación, la circulación de la demanda de su propio cuerpo, entonces el ritmo cardíaco probablemente durante el deporte va a aumentar. Y es normal que aumente porque lógicamente tiene que oxigenar y hay una gran demanda de sangre hacia el bebé, hacia el neonato. Y el bebé obviamente necesita de esa irrigación naturalmente para que traspase la placenta y llegue a poder nutrir y oxigenar a nuestro bebé. Aumenta las defensas inmunológicas. Hoy estamos defendiendo por toda esta cuestión del COVID. Las defensas de la mamá deberían ser súper elevadas. Por eso hoy cuando una mamá me llama y me dice, me siento muy sedentaria, Nati, me preocupa mucho el hecho de estar demasiado echada en el sillón y necesito hacer actividad física para levantar mi sistema inmunológico, lógicamente el hacer actividad física mejora esto y va a mejorar su condición para evitar cualquier tipo de contagio, no solamente del COVID, sino también gripes o cualquier tipo de enfermedades que podrían estar trayendo bastante consecuencias en nuestro bebé. Combate la fatiga muscular, el insomnio, el estrés, los dolores lumbares y los calambres. Recordemos que gracias a la actividad física, la mamá puede mejorar toda esta condición gracias a que se energiza su cuerpo. ¿Cuáles son los contras del deporte? Bien, el riesgo de la irrigación placentaria. Muchas personas, y desde hace mucho tiempo, es el gran miedo de todo médico, es de mandar a la mamá que haga una actividad física no adecuada,
¿Por qué? Porque estaría demandando el hecho de hacer actividad física demasiada cantidad de sangre el cuerpo para cubrir la necesidad de la actividad física, y no estaría llegando la suficiente sangre a nuestro bebé. Pero gracias a todas las investigaciones que se están haciendo últimamente, esto ha cambiado muchísimo y se ha encontrado de que hay un equilibrio entre la demanda física de la mamá y la del bebé. Se ha encontrado que, por ejemplo, una de las cosas que mayor satisfacción me ha traído es saber de que el bebé va a poder sacar de la sangre, de las paredes del útero, el oxígeno que está necesitando a la hora de que la mamá está haciendo actividad física, ¿sí? Cosa que antes no se sabía. ¿Cuál es otro contra? El efecto del alto impacto. Como recién decía la doctora Nores, evitar todo este tipo de alto impacto es muy importante por el tema de las varices, ¿sí? Y sería lo inadecuado. La sobreexigencia en las articulaciones, recordemos que la mamá cuando empieza a tener un exceso de peso o un peso por el cual no está acostumbrado a su cuerpo, esas articulaciones van a sentirse exigidas, ¿sí? Entonces las caídas, golpes y la hiperventilación serían los contras de un deporte no adecuado. ¿Cuándo no hacer actividad física? Cuando hay hipertensión arterial, la mamá no debería hacer actividad física. Cuando hay problemas cardiovasculares, no se le estaría indicando. Cuando hay una disfunción de la tiroides, lógicamente el médico tampoco le va a permitir venir a hacer actividad física. Cuando hay abortos previos, esto es algo que el médico va a autorizar, mientras que los abortos previos que haya tenido hayan sido naturales o no, todo eso es prescripción médica, no somos nosotros quienes lo decimos. Cuando hay embarazos múltiples, esto es relativo, hay mamás que con bebés, con un embarazo de mellizos, han hecho actividad física, y bueno, muchas sienten, y en este momento tengo una mamá con un embarazo de mellizos, y que se siente completamente saludable, bien, y siente los beneficios de la actividad física, ¿sí? Obviamente no una mamá que tenga trillizos o más, más bebés, obviamente es mucho más difícil por la demanda de oxígeno que la actividad física estaría demandando, ¿sí? Las placentas previas, lógicamente, es una causa por la cual se estaría contraindicada la actividad física, La rotura prematura de la membrana, lógicamente, si la mamá siente que se le ha roto la membrana, pierde líquido en su ropa interior, lógicamente que sería un no para hacer la actividad física, ¿sí? Y otras patologías. Muy bien, lo primero que siempre hacemos nosotros en nuestro gimnasio es el protocolo para cuando llegan, y obviamente que nunca vamos a permitir que una mamá venga a hacer actividad física mientras no haya cumplido las 12 semanas de gestación y tenga el permiso del médico obstetra de cabecera. Esto es algo muy importante para nosotros. Nosotros, una mamá que viene y nos dice, no, pero sí, el médico me dijo, bueno, nosotros queremos una autorización escrita de su médico, ¿sí?, de que está permitida su actividad física, porque él es el único que puede saber su historial y autorizarla para accionar en la actividad física recomendada, ¿sí? Bien, y después hacemos una valoración inicial, directa y con un cuestionario. Directa, simplemente nuestra actividad, por ejemplo, en el gimnasio es invitarla primero a hacer una caminata. Durante esta caminata lo que hacemos es hacerle, por lo menos yo lo que hago es charlar con la mamá y directamente empiezo a preguntarle, ¿cómo vos venías haciendo actividad física antes? ¿Qué tipo de actividad física hacías? Y directamente le voy haciendo preguntas como para saber perfectamente durante la caminata y evaluarla con una simple observación, si ella puede hablar y caminar a la vez,
que es el talk test, que es el que vamos a ver ahora, si ella logra caminar y hablar, ya sabemos que es una mamá que está indicando de que tiene una capacidad aeróbica suficiente como para hacer una actividad en nuestro gimnasio. Y luego le damos un cuestionario. ¿Por qué esto del cuestionario? Porque nosotros lo que necesitamos saber es si ella está entrenada suficientemente como para empezar este tipo de entrenamiento. Mi especialización este año, estos últimos años, fue el tema del entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional tiene muchos beneficios. Es una forma de actividad física basada en ejercicios cortos y de moderada intensidad, ¿sí? Obviamente adaptado a la embarazada, ¿sí? Con los esferobalones, con los TRX, con las mancuernas de 1 kilo. Nuestro gimnasio está totalmente preparado para que las mamás puedan activar de una manera moderada, ¿sí? El TRX es uno de los elementos preferidos de la embarazada. Es algo muy nuevo, pero en realidad las mamás, cuando yo les pregunto qué elemento hoy estarían eligiendo, y normalmente buscan mucho el tema del TRX. El TRX es un entrenamiento en suspensión, le ayuda mucho a la zona media y lumbar del cuerpo, y aparte porque disminuye lo que es el peso corporal. Es casi como la natación, le estaría ayudando muchísimo que ella sienta una liberación de toda la tensión y el peso corporal que ella tiene en las articulaciones, en especial de la cadera, rodilla y tobillo. Así que les voy a decir que el TRX es uno de los elementos más elegidos por las embarazadas a la hora de activar en el gimnasio. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para hacer actividad física? Vamos a las contraindicaciones absolutas. Enfermedades cardiovasculares o insuficiencias cardíacas, enfermedades cardiorreumáticas, tromboflebitis, embolismo pulmonar reciente, enfermedades infecciosas agudas, incompetencia cervical, embarazos múltiples y hemorragia genital. Vamos a las relativas, hipertensión arterial, ¿sí? Esto depende de cada médico, hay médicos que prefieren que la mamá venga a hacer actividad física cuando ella está con hipertensión, pero esto es recomendado del médico y según cada mamá, ¿sí? Arritmias cardíacas o palpitaciones, historias de crecimiento intrauterino, retardado, ¿sí? Si sabemos que tiene un crecimiento intrauterino retardado, sabemos que la placenta no está nutriendo a ese bebé bien, por lo cual obviamente no le permitimos que venga a hacer actividad física. Historia de abortos previos, todo esto depende, como recién les contaba, según qué tipo de causas han provocado estos abortos, si fueron naturales o de qué historial traen, ¿sí? Las anemias u otros trastornos hematológicos, enfermedades tiroideas, diabetes, según qué tipo de diabetes. A veces la diabetes justamente es lo que se recomienda es hacer actividad física, pero bueno, hay diabetes que son severas y no estaría contraindicado, por eso es relativo. Y las bronquitis crónicas, por supuesto. Vamos a las contraindicaciones para hacer actividad física 2, seguimos. Rotura de la membrana amniótica, ya dijimos, crecimiento intrauterino retardado, macrosomías fetales, enfermedades hipertensivas graves, ausencia del control prenatal, ¿sí? Si una mamá viene y me dice que nunca la ha visto el médico, no podríamos estar dejándola hacer actividad física sin una prescripción médica. Sospecha de sufrimiento fetal, ¿sí? Si ella llega al gimnasio y me dice, Nati, hoy no sentí a mi bebé en todo el tiempo, desde que me levanté, yo no le permitiría hacer actividad física, le mandaría directamente a una guardia obstétrica para un control de ese bebé. Un riesgo de parto prematuro. Si ella está con riesgo de parto prematuro, obviamente tampoco le estaríamos permitiendo hacer actividad física. ¿Cuáles son las relativas? Presentación podálica o en la última trimestre de gestación en especial, porque obviamente podálica en el primer
en el segundo trimestre no sería una contraindicación, ¿sí? Pero en el último sí. ¿Por qué? Porque podríamos estar desencadenando contracciones que hagan que el bebé baje y se encaje de podálica, ¿sí? En cambio, bueno, y también la obesidad excesiva o la delgadez extrema. Como dijo bien la doctora Nores, estos dos extremos obviamente son cosas que deberían ser prescripciones del médico, ¿sí? La obesidad extrema sería quizás algo relativo, pero normalmente una mamá con demasiada obesidad sabemos que deberíamos estar observándola muy de cerca. Hay que verla según cada caso. Una delgadez extrema, una mamá anoréxica, obviamente también. Nosotros siempre le vamos a pedir una autorización de su médico, y las limitaciones ortopédicas, por ejemplo, una mamá que tiene algún problema de pie plano o algún problema en sus rodillas o cadera o en su columna, a veces traen tutores en la columna. Bueno, entonces lo que sí pedimos es siempre de su médico de cabecera, traumatólogo, que nos dé una autorización para hacer actividad física, que normalmente la mayoría nos dice, mientras que sea una actividad bien adaptada para la embarazada, no hay ningún problema. Y las probabilidades de apoplejías. Bien, ¿cuáles son los síntomas por los que hay que suspender la actividad física? Dolores de espalda. Si una mamá viene con demasiado dolor de espalda, bueno, estaríamos preguntándole qué está sucediendo con esta mamá. Dolores de pubis o pubalgias. A veces la pubalgia es algo que va de menos a más, y a veces la misma actividad física, si no es adecuada o es demasiado intensa, y más en el último trimestre, el dolor del pubis no lo podríamos estar combatiendo, sino más simplemente que el médico le dé indicaciones de qué hacer, o un mismo kinesiólogo, porque el dolor de pubis es a veces difícil de combatir en el embarazo. Dolor retroesternal, hemorragia o mínimo sangrado vaginal. Esto si fuera así, sabemos que viene de una probable desprendimiento de placenta, por lo cual estaríamos evitando que la mamá haga actividad física. Que traiga vértigos, disneas previas al ejercicio, falta de aliento, debilidad muscular. Palpitaciones, si la mamá trae palpitaciones, debilidad corporal, anemia, taquicardia, dolor o inflamación en las pantorrillas, tromboflebitis, dificultad al andar, disminución del movimiento fetal, lógicamente. ¿Qué es una actividad física moderada para la embarazada? Es la que compromete hasta un 50 o un 55% de la capacidad máxima de su organismo, ¿tá? De su capacidad máxima de la aeróbica. Entonces, si una mamá llega al gimnasio, hace su primera clase, ¿qué deberíamos hacer? Bien, nosotros le indicamos que ella consulte con esta escala cómo sintió la actividad, ¿sí? Y que nos ponga en números según cómo ella sintió la actividad la primera clase, ¿sí? Entonces con esto vamos a percibir según cada mamá, según el entrenamiento que trae cada mamá, porque no es lo mismo una mamá que otra. Una mamá que ya venía entrenando no tiene nada que ver con una mamá que recién empieza y se quiere largar a hacer actividad física durante el embarazo. Entonces con esta escala de Borg, ¿sí? Vamos a poder definir qué tanto entrenamiento trae esta mamá, ¿sí? Entonces le damos esta escala, ella nos marca, y es así donde nosotros vamos cuidando de a poquito su progresión para que no sea que sí sea adecuada, ¿sí? Este test también, el TOPS test, que es el que recién yo les explicaba, que es el método de valoración cuando ella camina. La mamá, lo primero que hacemos cuando llega al gimnasio, siempre le invitamos a hacer una caminata en grupo, ya les voy a mostrar. Salimos a caminar y hacemos una linda caminata y vamos conversando. En esa conversación yo ya me doy cuenta, la mamá que comience ese día, si está lista para seguir haciendo actividad física
o debe suspender la actividad física si no tiene aliento solamente al caminar. Por eso este tema del talk test normalmente es una de las primeras valoraciones que hacemos, pero la mayoría de las mujeres hoy en día ya vienen habiendo hecho actividad física, y más si llegan al gimnasio, cuentan de que ya vienen caminando y antes de venir al gimnasio, y normalmente esta valoración la aprueban todas enseguida. Es más, el hecho de caminar con otras embarazadas, conversar de lo que ella le gusta, que es el embarazo, obviamente le hace muy bien, le ayuda a liberar endorfinas y se siente fantástica. En este sentido también quiero contarles que mientras caminan se van agrupando normalmente según cómo ellas sienten la intensidad de la caminata, ¿sí? Como son grupos grandes, normalmente van de a 2, y las primeras que van son las más entrenadas, y normalmente son las de menos tiempo de gestación, y las que van más atrás normalmente son las mamás que ya tienen más entrenamiento. Muy bien, y acá, ¿cuál sería la frecuencia de la actividad física? Esto es muy importante. Una de las cosas que nosotros hacemos acá en el gimnasio es recomendarle qué cantidad de veces tiene que venir. Entonces, es importante porque no sería bueno que ella haga actividad física esporádicamente, cuando ella tenga ganas, una vez a la semana o una vez al mes, o anotarse en los gimnasios como hace la mayoría, y creer que por solo anotarse ya es suficiente. No, nosotros le decimos que es muy importante mantener la regularidad de las clases, ya que esto va a depender del éxito de su entrenamiento, ¿sí? 3 veces por semana, como sabemos todos, es lo lógico, lo ideal y lo que debería llegar como objetivo una mamá. 3 veces de actividad física, que puede ser en cuanto a lo que nosotros ofrecemos acá, que es funcional, un trabajo de fuerza, ¿sí? 2 veces mínimo y 4 veces como máximo. Y siempre se le recomienda los días que no viene acá salir a caminar, O sea, hacer una alternación entre la actividad física que viene a ser el gimnasio, que es más de estímulo de fuerza y flexibilidad, y los otros demás días hacer una caminata aeróbica. Y no dejar de moverse ningún día. La caminata vendría a ser como la entrada en calor, o sea, eso es lo recomendable. Nosotros acá en el gimnasio lo que hacemos es invitarla a hacer la caminata, y normalmente le decimos que hasta 60 minutos sería lo ideal. Pero acá nuestra caminata, como tiene más o menos alrededor de una duración de 45 minutos, es suficiente, y nos aseguramos que con la caminata ella hizo una adecuada entrada en calor. Después está la parte central de la clase, que es aproximadamente entre 20 a 25 minutos de estímulo moderado, donde trabajamos la fuerza y la flexibilidad. Y la vuelta a la calma, que es donde más ellas pueden aprovechar y más les gusta, que son más o menos alrededor de 10 minutos, donde hacemos ejercicios de estiramiento y de relajación. Eso es lo que más les gusta, obviamente. Muy bien, hasta aquí mi presentación, y ahora quería simplemente, si me permiten y tengo tiempo, Miguel? Hola, sí. ¿Mostrar unos videitos? Si tenías un video, creo que sí, porque tenemos un montón de preguntas. Si querés Bien. pasar un videito. 1 o 2 videitos y ya, y vuelvo. Muy bien. A ver. ¿Cómo pasar al otro? El próximo videito. ¿Una flechita ahí? Ahora. Ajá. Buenísimo.
Correcto. ¿Se está viendo? Sí, perfecto, Nati. Bueno. La verdad que te agradecemos. Gracias. Excelente la presentación. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, que tenemos un montón de preguntas. Vamos a ir filtrando y vamos a ir respondiendo. Laura, ¿me escuchás? Sí. Mira, nos pregunta Miguel Santillán por paciente con hipertensión inducida por el embarazo y la sal. ¿La restringimos? ¿La reemplazamos? ¿Cuál es la conducta? Bueno, si no es una hipertensión, digamos, peligrosa, solemos reemplazarla por la mayor cantidad de hierbas aromáticas que la cultura alimentaria del paciente le permita, e incorporar sal marina, si fuera posible ionizada y líquida, para que pueda tener una mejor cobertura del alimento, siempre colocada sobre el plato, sobre la comida. No en el momento de la cocción, donde el alimento habitualmente se hidrata, incorpora la sal del medio de cocción al interior de la molécula y no le permite al órgano sensitivo captar la sal, con lo cual requiere una mayor cantidad de sal para parecer sápido. Entonces, cocinar sin sal, y si tenemos el margen para colocarle sal al alimento y el paciente no consume ultraprocesados ni enlatados que tienen mayor contenido en sal, podemos utilizar la sal marina líquida ionizada. Perfecto, gracias Laura. Roberto, nos preguntan, ¿qué efectos secundarios puede tener el viajar más allá de las 30 semanas? Bueno, en general, sobre todo esto se refiere a los viajes en avión. Las aerolíneas, primero, que no autorizan porque la preocupación es que haya una instancia obstétrica a bordo del avión. En general no se autoriza por ese sentido. Y lo que puede ocurrir, bueno, que la paciente tenga justamente contracciones, que tenga un accidente con hipertensivo a bordo de un avión. Así que no se autoriza, y cualquier persona que trabaje en aerolíneas no se le autoriza en todo el embarazo a que se desplace permanentemente en avión. Eso es lo que se ha incorporado ahora, que habitualmente era hasta primer trimestre, algunas aerolíneas era 20 semanas, pero me ocupé de investigarlo y ahora lo bajan de a bordo directamente al inicio de la gestación. Perfecto, buenísimo. Natalia, nos preguntan, Silvia Russo, posparto y poscesárea, ¿cuándo retomar la actividad física? Bien, eso es una indicación médica, no soy yo nadie para decir cuándo la debe retomar, pero normalmente hay que esperar las 8 semanas o los 40 días, pero la indicación es médica según el tipo de parto o cesárea que haya tenido. Bien, y te aprovecho ya otra pregunta que nos hace María José Alonso. Dice, ¿hasta qué edad gestacional se recomienda hacer actividad física? En realidad, acá en el gimnasio todo depende de cuándo hayan empezado, pero si ella mantiene un buen estado físico durante todo el embarazo y una permanencia en la actividad, puede hacer hasta el último día, hasta el mismo día del parto. Perfecto, bien. Roberto, nos preguntan un poco también con el tema de estética y embarazo, ¿qué pasa con la tintura de pelo y con la depilación? Vos sabés que nos ocupamos de averiguar eso en una charla que hicimos en Sojiva con la doctora Doris Rodríguez Vidal, y todo lo que es tinturas, y hay una cantidad tal, hubo que aprender la cantidad de variantes diferentes que existen que las mujeres hacen en su cabello. En general, las tinturas de marca no tienen inconveniente durante toda la gestación. Lo que no se autoriza es decoloración completa del cabello y tintura de otro color. Eso requiere usar formol o usar algún tipo de cáusticos más importantes, pero una tintura de marca conocida se autoriza. Lo que no se autoriza es alisado con formol y las permanentes muy importantes, sin una permanente liviana. Sí se autoriza lo que llaman las mujeres claritos, lo que llaman iluminación, eso no hay problema. Pero hubo que aprender todos esos términos que uno no los conoce, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bien. Laura, nos pregunta Augusto Ortiz, consejería en pacientes veganas estrictas, si hay que pedir algún laboratorio específico, con qué periodicidad. Bueno, en realidad yo no atiendo pacientes veganas desde el embarazo. La única condición que pondría es un suplemento nutricional completo
que cubra todos los requerimientos que no ofrece la dieta vegana. Pero va a pasar lo mismo en la lactancia y nada me garantiza que previo al embarazo las reservas maternas sean suficientes. Con lo cual, ese riesgo no lo corro. Perfecto. Y aprovechando eso, porque nos pregunta Maga Rotin con el tema de las pacientes vegetarianas, si recomendás justamente el suplemento con vitamina B12. Sí, desde ya. Perfecto. Y con el tema de calcio, también te pregunto, porque hubieran varias preguntas, si hay necesidad de suplementarlo o directamente con la dieta estamos bien. Si tiene una calcificación normal y ha tenido desde su adolescencia los requerimientos cubiertos y deja de tomar leche, existen en el mercado en este momento leches de soja, que no son leches, son jugos de soja macerados y en algunos casos saborizados. Hay 3 variedades de la marca más conocida que tienen un suplemento de calcio similar al de la leche vacuna, que son el sabor vainilla, el sabor almendra y el sabor coco. Pero la soja tiene ácido oxálico y ácido fítico que impide o bloquea la absorción del calcio agregado y propio de la soja. Con lo cual, si pudiéramos incorporar un suplemento de calcio alejado del ácido fítico y oxálico de la fibra de los vegetales, yo me quedaría más tranquila. Bien, perfecto. Natalia, nos preguntan, hubiera muchas preguntas sobre los ejercicios hipopresivos. Incluso hubiera una acotación de Adrián Bordón de los ejercicios de Kegel después de las 24 semanas. Bueno, hoy en día se ha hecho un estudio bastante importante y se está recomendando muchísimo el tema de los hipopresivos, pero justamente para la recuperación postparto, ¿no? Durante el embarazo, ¿sí? Y en los ejercicios de Kegel, sí, ejercicio de Kegel es recomendado desde siempre, durante el embarazo y en el postparto, obviamente. Pero es también sabido que si la mamá los hace, lo tiene que hacer con perseverancia, así como cualquier grupo muscular, para que tenga un buen resultado en el piso pélvico. Perfecto. Y te aprovecho también, Verónica Rejala hace una pregunta frecuente que hacen muchas de las embarazadas, ¿qué pasa con la bicicleta? ¿Se puede, no se puede? Sí, la bicicleta, recomendaríamos una bicicleta fija mejor, siempre con baja intensidad. No, salir a andar en bicicleta se podría, pero el riesgo simplemente es caer o que tengamos algún tipo de accidente. Entonces sí le recomendaríamos hacer bicicleta fija en casa con baja intensidad, pues puede pasar de más de 20 o 30 minutos, pero siempre ir en progresión. Depende del entrenamiento de la mamá, que es lo que venía haciendo antes, y siempre evitando de llegar a una situación anaeróbica, siempre bien manteniéndose en la capacidad aeróbica. O sea, ¿qué es anaeróbico? Cuando sientes demasiado déficit de oxígeno, ahí debería frenar. Perfecto, muy bien. Roberto, nos preguntan también por el tema drenaje linfático y más en las pacientes que presentan edemas, más en el último trimestre, si es recomendado o no es recomendado. Todo lo que sea manual no hay inconveniente. Ninguna cosa mecánica, no utilizar ningún elemento, ninguna crema, esas cremas que existen con mentol, cualquier cosa que tenga elementos que no conocemos, no es recomendado. Inclusive están las medias de compresión, como mencioné, para los viajes, en el caso que haya edemas importantes bimalleolares, pero la mejor forma de no tener edemas es no ganar mucho peso y hacer una actividad física. Para eso tenemos a la profe que las puede estimular en ese sentido. Pero el drenaje linfático manual no hay inconveniente, siempre que sea una persona que tenga hábito de tratar embarazadas. Bien, perfecto, buenísimo. Laura, nos preguntan también por el tema de embarazadas y vitamina D. Aparte de las medidas higiénico-dietéticas, también nos preguntan cuáles son las dosis recomendadas en la embarazada de vitamina D. La asociación, si toman lácteos, la asociación de vitamina D, calcio, vitamina A, fósforo y proteínas es una combinación perfecta, siempre y cuando sea, si ha sido descremado el producto lácteo, adicionado con vitaminas A y D, porque como son liposolubles, al extraerles la grasa se extrae la vitamina A y D.
y no recomendaríamos una suplementación de grasa láctea, aunque tiene CLA, que es muy bueno, recomendar el consumo de manteca por cubrir la vitamina D. Preferimos darla en forma medicamentosa, a no ser que sea una persona de muy bajo peso y le damos leche entera enriquecida con vitamina D, A y D para poder llegar a cubrir los requerimientos. Bien, perfecto. Miguel, una pregunta Sí. para Laura. Quisiera preguntarte, ¿la suplementación de vitamina D en los meses de invierno únicamente, toda la gestación, después del primer trimestre, qué te parece? Lo que se da habitualmente es una dieta completa sin suplementos. Si vamos a hacer suplementos, lo ideal no es hacer módulos de suplementos, sino las fórmulas completas que vienen para suplementación en embarazo, con lo cual garantizamos todo. La vitamina D no tiene toxicidad en esas condiciones y ninguna de las vitaminas liposolubles la tiene. El riesgo es el exceso de vitamina A en personas que toman cápsulas de caroteno o tienen cremas corporales con exceso de vitamina A y hay dosis realmente elevadas, o personas que consumen exceso de carotenos como provitamina A en vegetales amarillos o rojos, o exceso de bebidas, digamos, oleosas como aceites de bacalao o exceso de pescados de mar con exceso de vitamina, liposolubles. Pero en general el suplemento o la dieta completa no necesitan módulos de suplementos extras. Bien, perfecto. Y Natalia, nos preguntan también más un caso particular. Selene Candiotti dice si una mujer que ya tiene un entrenamiento previo y viene realizando actividad física y tiene un embarazo de bajo riesgo, ¿es necesario suspender las primeras 12 semanas del embarazo la actividad física o podría continuar? Bueno, en realidad es algo muy discutido. Hoy en día yo no autorizo a ninguna mamá que no haya cumplido las 12 semanas de gestación comenzar el gimnasio por una cuestión de que hay un porcentaje de bebés que se pierden en ese tiempo, no por la actividad física, pero si la mamá empieza a hacer actividad física en un centro como el mío y alguien le puede decir, ah, fue por la actividad física, eso es un problema, pero sabemos que no es por la actividad física, puede ser por cualquier causa que todos sabemos acá que puede haber perdido ese bebé. Entonces yo siempre le recomiendo comenzar recién una vez que el embarazo está bien fijado y es a las 12 semanas. Perfecto, muchas gracias Natalia. Bueno, no sé si hay alguna otra más o una pregunta más. Creo que ya estamos. No sé si alguno quiere hacer algún aporte final o algo. Me gustaría hacerle una pregunta a Laura y al doctor Yani. Bueno. Que sí, pueden dialogar, no es un monólogo esto, se puede dialogar entre disertantes también. En diabetes y embarazo, en diabetes y embarazo, o en obesidad y embarazo, restricción severa de hidratos de carbono, sí, no, o por qué, y por qué. No, porque estaríamos cayendo en una dieta cetogénica que pondría en juego el medio interno del paciente, el desarrollo cerebral del paciente y la utilización de las proteínas y de las grasas que constituyen la fórmula sintética de una fórmula equilibrada. De forma tal que no se aconsejan las dietas pobres en hidratos de carbono, sí pobres en azúcares simples. Pero los hidratos de carbono acompañados de fibra, fraccionados en 5 comidas y con algo de actividad física, son el combustible metabólico natural en todo proceso vital y sobre todo en el embarazo. Lo que es, Patricia, un desafío para el obstetra es las pacientes con obesidad mórbida y embarazo y las pacientes que vienen de cirugía bariátrica, porque hay un desbalance enorme, hay una decalcificación importante, hay una inestabilidad ósea importante, así que creo que es importante ser un equipo multidisciplinario, trabajar constante con nutrición, con diabetólogo en caso de sea necesario, pero cada vez uno recibe más pacientes adelgazadas, pero que han perdido 40 kilos, y ahí mejora su fertilidad, y tienen múltiples cirugías, y tienen inconvenientes
relacionados con la parte metabólica, así que es un desafío nuevo bastante interesante, ¿no?, que tenemos ahora. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Miguel, gracias por tu aporte. Y bueno, les transmito las felicitaciones de todo el público a los tres, ¿no? Se ha generado entre todos los oyentes un diálogo muy interesante. Después los invito a que lean el chat, muy interesante los aportes que han hecho y los comentarios y las felicitaciones para todos ustedes de parte del público y de parte nuestra, que realmente nos han ilustrado sobre un montón de temas que son, como dijimos al principio de esta charla, de la práctica diaria, y tan importante responderlos con propiedad, ¿no? No basándonos en experiencias o dichos o en la mitología urbana. Así que bueno, les agradezco la participación. Gracias a ustedes. Excelente. Después la charla, por supuesto, la vamos a subir a YouTube y va a estar disponible para que la puedan ver todos los que quieran. Les doy las buenas noches, les agradezco nuevamente y nos seguimos encontrando en este ciclo de los viernes a las 19 horas con Fasgo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Patricia. Buenas noches. Muchas gracias a Matías y gracias, Miguel.